también nos hace recordar, ¿no? A veces corremos demasiado y no paramos para ver lo que el Señor está haciendo y nos da la oportunidad de reconocer al Señor en todo lo que Él hace, de agradecerle. Nos da la oportunidad de mirar hacia el futuro también, ¿no? Y pensar, todavía no terminó la historia, seguimos por la gracia del Señor avanzando. Y, y nos ayuda a reenfocarnos, a recordar nuestra identidad, qué es lo que ha ido dando firmeza y seguridad a nuestra iglesia y cómo tenemos que seguir en los años que van a venir por delante. Cuando pienso, Juanchi decía, arrancamos sin saber casi nada y estoy en la misma sintonía. Pienso hoy para atrás y digo, ¿cuánto hemos aprendido en todos estos años? Pero el Señor nos permitió haber dado pasos que Él usó para que la iglesia pueda avanzar y ser lo que hoy es. Cuando estaba por empezar la iglesia, escuché muchos consejos en cuanto a cómo debería hacer el ministerio. Me acuerdo cuando tomé por primera vez una clase de fundación de iglesias en otro contexto y me senté con toda la expectativa. Era un lugar con mucho renombre, el lugar donde me senté era un lugar muy conocido, un lugar con mucha influencia en el mundo evangélico en nuestro tiempo, especialmente en el pasado. Y estaba ansioso de escuchar a ese profesor hablar de cómo hacer la obra. Yo que había crecido en el ministerio, pero sabía que había muchas cosas que mejorar. Y él me empezó a explicar y nos dio una clase de administración y de cómo planificar estratégicamente el funcionamiento y el desarrollo de la iglesia. Me acuerdo volver a casa, el lugar donde me estaba quedando por las noches, y pensar, esto no se parece en nada a lo que yo siempre pensé de la iglesia. Esto parece más bien un negocio, ¿no? Donde uno está a través del marketing tratando de convencer a personas que vengan a tus eventos. Y cómo uno iba a entender cómo la gente pensaba para tratar de darle lo que ellos querían y convencerlos para que estén. Y experiencias como esa tuve muchas. Recuerdo cuando estaba también planeando mudarme y un hombre con muchos años de experiencia acá en el país, una iglesia muy grande, pastorea él. El Señor lo usó para fundar muchas iglesias en Argentina, pero en un momento el ministerio empezó a tomar otro rumbo y me acuerdo cuando él me dice, si yo estaría en tu lugar y volvería a empezar y pensaría en empezar una iglesia, yo elegiría un lugar céntrico, un lugar visible, accesible, y me ocuparía de que haya un buen ministerio de alabanza. Un hombre que se encargue de eso y crear un ambiente agradable, atractivo para las personas y crear un estilo de ministerio que la gente se pueda relacionar, predicaciones también que toquen los temas que la gente quiere escuchar y así la iglesia va a crecer. Y me acuerdo que me hablaba de cómo hacerlo acá en San Justo y fue la gracia del Señor la que fue afirmando el corazón en una dirección totalmente distinta a eso. Y lo que pasó en San Justo, en realidad, eh, va en contramano de muchísimas de las cosas que hoy se escuchan por ahí, de lo que hace a una iglesia exitosa, ¿no? Decían, ni cartel tenía la iglesia, todavía seguimos sin cartel, ¿no? Dice, pero ¿cómo va a crecer una iglesia así? Y es que Dios tiene otros métodos. Y Él quiere mostrar que es su obra y que Él va a cumplir lo que prometió. Creo que hoy podemos mirar atrás y decir, lo que vivimos es solo lo que Jesús dijo ahí en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y podríamos resumir todo con este concepto. La iglesia es el proyecto de Dios, es Cristo quien lo hace. Él edifica la iglesia. Y nuestra tarea es ser fieles a lo que Él nos da para hacer y confiar en el fruto que Él en su gracia va a ir dando con el tiempo.
Yo quiero llevarles esta mañana a un pasaje en el libro de los Hechos donde vamos a ver justamente este principio. El Señor edifica su iglesia. Bueno, todo el libro de los Hechos podría ser resumido con este título, porque comenzó en el capítulo 1 con una promesa. A veces leemos Hechos 1:8 como una directiva de Cristo, pero no es una directiva, es una promesa. Él no dice, sean mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. No dijo así. Él dijo, seréis mis testigos. Estamos en Hechos capítulo 11. Pero en Hechos capítulo 1 Jesús dijo, seréis mis testigos. Fue una promesa. Esto es lo que va a pasar. Tranquilos. Ya está planeado todo. Ustedes confíen y yo voy a hacer que todo esto suceda. ¿Y qué iba a pasar? Iban a ser sus testigos en Jerusalén, Judea, toda la provincia, Samaria, en la provincia de al lado y hasta lo último de la tierra. Y el libro de Hechos es un testimonio de que esto se cumplió. Paso a paso el Señor le fue guiando por medio de la obra del Espíritu Santo para que la iglesia cumpla con esto que Él se había propuesto hacer. Todo el libro de los Hechos es Cristo edificando su iglesia a través del obrar del Espíritu Santo en vidas de personas que se convirtieron en sus instrumentos para que la obra del Señor avance. Cuando llegamos al capítulo 11, vamos a llegar a un momento muy importante en la historia de la iglesia. Porque hablamos, ¿no es cierto?, van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia tenía una tarea por hacer. Ellos tenían que evangelizar o discipular a todas las naciones del mundo. Pero en su historia había prejuicios y limitaciones que frenaban esto. Y la iglesia comenzó como un proyecto dentro del pueblo judío. Empezó en Jerusalén la iglesia, ¿no? Pedro predicó ese día de Pentecostés, 3.000 personas se convirtieron de muchos lugares, pero esa gente que se convirtió eran o étnicamente judíos o prosélitos judíos, que entendieron que el Mesías que prometía el Antiguo Testamento era Jesús y lo abrazaron. Pero el cristianismo pareció ser un subgrupo dentro del judaísmo por muchos años. Porque realmente eso era todo lo que pasaba. Los cristianos evangelizaban a judíos o gentiles que se habían convertido al judaísmo y se reunían para estudiar las escrituras y vivir las enseñanzas apostólicas, pero en ese contexto. Y Hechos capítulo 11 es un momento clave porque acá por primera vez se va a establecer una iglesia gentil, donde había judíos y gentiles, pero donde se había roto esta barrera en forma práctica. En realidad, si vemos en el contexto, aparece justo antes la historia de Pedro y Cornelio. Cuando Cristo rompe este prejuicio, esta barrera, llevando a Pedro a la casa de un gentil y predicándole, y ahí este soldado romano recibe el Espíritu Santo igual que los judíos, y ahí se caen las vendas de los ojos. Los gentiles también se pueden convertir. Los gentiles también pueden ser transformados por el Evangelio. Pero aunque eso había pasado, la iglesia no lo estaba haciendo. Y aquí en Hechos capítulo 11, por primera vez, se rompe esa barrera y se establece la primera iglesia gentil. Hoy nosotros somos fruto de lo que pasó este día. Porque nosotros somos gentiles, todos nosotros. Y el Evangelio llegó hasta nosotros. Así que a partir de este día, la iglesia de Antioquía va a ser un referente, un modelo, un ejemplo para todas las iglesias de todas las eras, de todas las épocas. Y lo es para nosotros también. Esta iglesia es una iglesia muy preciosa que el Señor usó de una forma asombrosa. La iglesia en Antioquía, que van a ser acá, en Hechos capítulo 11, se va a convertir en una iglesia clave para el cristianismo por 400 años. Es una iglesia que va a volverse un modelo, un patrón,
Y hoy nosotros vamos a mirar esta iglesia y ver en esa iglesia este principio. Es el Señor el que edifica su iglesia. Y quiero que nosotros como iglesia nos pongamos al lado de Antioquía y veamos esta iglesia como nuestro modelo. Y que todo lo que ha pasado y todo lo que seguirá pasando puede estar regido por esta definición de lo que debe ser la iglesia. El pasaje que vamos a estudiar está en el capítulo 11, versículo 19 al 26. Y el título del mensaje de hoy es El Señor edifica su iglesia. Y dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Como les dije, este es un momento muy importante para la historia de la iglesia. Y vamos a aprender sobre este principio. El Señor edifica su iglesia. En primer lugar, el Señor edifica su iglesia tornando el dolor en oportunidad. ¿Cómo Dios hace que se establezca una iglesia sana, pujante, creciente, que va a convertirse en un pilar por siglos para muchos, de la forma más inesperada? Dios lo va a hacer no en la euforia del éxito y el progreso y el avance, sino Dios lo va a hacer en medio de las situaciones más difíciles. ¿No es interesante cómo Dios obra? Que Dios permite que la presión, el dolor, la oposición lleve al creyente a puntos donde parece que ya no hay más esperanza. Nada se puede hacer ahora. Se perdió la guerra. Y en esa situación Dios revierte todo como si Dios estaría burlando de sus enemigos, mostrando que nadie puede frenar su obra. Esto es lo que vas a ver en esta historia también. Comenzando en el capítulo 19, Lucas te quiere dejar ver que la iglesia de Antioquía está conectada con un evento que había pasado antes. La iglesia de Antioquía solo existe porque antes había pasado algo. Y te va a explicar el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron y llegaron hasta Antioquía. Esa palabra que habla ahí, que usa Lucas de los que fueron esparcidos, cada vez que se usa esa palabra, siempre hace referencia a la persecución y cómo personas escapan y terminan desparramados porque hay alguien que los quiere matar. En el capítulo 8, en el versículo 1, ahí aparece el contexto de esto que se dice acá. Mirá en el versículo 8. Ahí aparece la historia de la muerte de Esteban. El capítulo 7 es la predicación de Esteban y después la muerte. Y en el versículo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte.
Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Qué golpe tan duro para la iglesia, ¿no? La iglesia venía creciendo ahí en Jerusalén, miles de personas, todos felices, y de repente se levanta uno que se pone al frente para destruir a la iglesia y se llama Saulo. Y empieza una persecución tan atroz que todos son desparramados por todos lados. La iglesia de repente queda vacía. Solo queda un grupito, un puñado de líderes ahí. Y en la ironía del obrar de Dios, ahora estamos en el capítulo 11 y vamos a leer cómo Dios tenía todo bajo control. Toda esa gente que fue esparcida se volvieron en misioneros que llevaron el evangelio para todos lados. Y que van a llegar hasta el lugar donde va a empezar la iglesia clave que va a sostener el cristianismo por mucho tiempo. Y es tanta la ironía que el hombre en los pies del cual se tiraron las ropas de Esteban se va a convertir en el líder de esa iglesia a través del cual la iglesia va a crecer y la obra va a salir y reproducirse por todos lados. Qué corta es nuestra ambición, ¿no? Porque si vos hubieses estado ese día en la persecución de Jerusalén, te hubieses agarrado la cabeza y hubieses dicho, acá terminó todo. No hay más esperanza. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Todo lo que habíamos pensado que iba a pasar, todo se vino abajo. Pero el Señor edifica su iglesia. Y Él se glorifica llevando a su pueblo a ese punto de total vulnerabilidad, dependencia, bajo la presión, los enemigos que lo quieren destruir, y torna todo eso en la forma en la que Él va a dar la victoria y va a cumplir sus propósitos. Ellos habían sido esparcidos a causa de esa persecución. Y nosotros no podemos esperar nada distinto. Estos creyentes habían comenzado su vida espiritual siendo instruidos por los apóstoles a estar preparados para la persecución. Esta es la razón por la que cuando llegó la persecución, ellos no claudicaron y abandonaron la fe, sino que llevaron el evangelio a donde fueron. Porque desde el día 1 los apóstoles les enseñaron el principio que Jesús mismo les había dicho. Que en el mundo iban a tener aflicción. Que si ellos fueran del mundo, el mundo los recibiría, pero no va a ser así. ¿Qué contraste hay con la iglesia de nuestro tiempo que vive intentando complacer al mundo, adaptarse al mundo, no chocar con el mundo, volverse un ambiente atractivo para el mundo? Y que piensa, si nosotros nos plantamos en nuestras convicciones de santidad, si nosotros enfocamos toda nuestra atención en la gloria de Dios, si nosotros quitamos al hombre todo lo que ellos están buscando y le ofrecemos solamente un evangelio que le llama a sufrir, nadie va a venir. Tenemos que cambiar nuestros métodos, hablar sobre prosperidad, hablar sobre bienestar, hablar sobre los intereses de cada uno. La iglesia de Cristo no se edifica así. La iglesia de Cristo nace con una expectativa. Estamos en un terreno hostil y Dios va a usar la dificultad para hacer crecer la iglesia. Ahí menciona, ¿no es cierto?, la situación de Esteban y esa muerte. Y después, volviendo ahí al capítulo 11, dice que ellos que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, y Lucas te lo señala acá, porque lo que te está diciendo es, no te pierdas esto, no te pierdas que lo que pasó en Antioquía empezó con la muerte de Esteban. Esteban nunca lo supo. Él no veía qué impacto iba a tener su muerte en ese momento, pero Dios no se equivocó. Y podría parecer un desperdicio tan grande. Este hombre joven con tanto potencial ahora muere, pero no. La muerte de Esteban, ahora la narra Lucas para decirnos,
los que habían sido esparcidos por esa razón pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Se acuerdan que Israel en el mapa está justo en el lado este del mar Mediterráneo, en la costa? Y estos lugares que se mencionan, Fenicia sería la región al norte de Israel. O sea, los creyentes cuando escaparon para no morir en la persecución, salieron para muchos lugares, pero está enfocando en este grupo que sale hacia el norte. Habla de personas que escapan a las islas del Mediterráneo. Chipre es una isla que está justo ahí enfrente de la costa, un poquito más al norte. Y menciona ahora Antioquía. Antioquía, en el mundo del Imperio Romano, era la tercera ciudad más grande de la época, en todo el mundo. Tenía más de 500.000 de personas. Era una ciudad clave, era una ciudad que estaba ubicada en un punto de mucho tránsito y sumamente multicultural. Gente de muchos lugares vivían en Antioquía. Claro que era también una ciudad conocida por la degradación moral. Había refranes. Aún la gente de esa época, no los creyentes, los paganos hablaban de Antioquía y de todos los vicios que había ahí en Antioquía. Y a esa ciudad fue que llegaron estos creyentes. Y hace un comentario más al final, el versículo. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Los que salieron por la persecución no eran ministros ordenados, no eran pastores con títulos, era gente común y corriente, que se había convertido, que amaban al Señor, conocían las Escrituras y ellos estaban acostumbrados a hablar del Evangelio constantemente. Esa palabra cuando dice no hablando a nadie la palabra, esa expresión hablando tiene que ver no con las predicaciones, sino con las conversaciones cotidianas. O sea, la vida de la iglesia en los primeros tiempos se caracterizó por creyentes que estaban tan llenos de la palabra de Dios, tan convencidos de la verdad de la palabra de Dios, tan apasionados por la obra del Señor, que a donde iban hablaban. En Jerusalén la iglesia crecía no solo porque había un par de hombres predicando, sino porque había miles de personas hablando la palabra todo el tiempo. Pero acá pasó algo raro, porque cuando los expulsaron, por primera vez estos judíos o prosélitos judíos se encuentran en medio del paganismo. Se encuentran en medio de las sociedades más corrompidas, corruptas, ¿no es cierto? Y no saben qué hacer. Es más, yo les hablé antes de esos prejuicios que ellos tenían, que se los señala Lucas acá. No le hablaron a nadie, sino solo a judíos. ¿Por qué le hablaban solo a judíos? Claro, el judaísmo había creado un concepto elitista, ¿no? Nosotros somos el pueblo de Dios. Todo gira en torno al pueblo de Dios, ¿no? Y si querés tener alguna parte con nosotros, tenés que hacerte de nuestro pueblo. Y entonces vamos a poder enseñarte la Escritura, y entonces tenían que circuncidarse, tenían que cumplir la ley, y ahí les podían instruir. Ahora, Jesús les había enviado a todas las etnias del mundo, pero todavía esto no se había entendido en la Gran Comisión. No entendían que lo que tenían que hacer no era llevar el judaísmo a todas las etnias del mundo, no es hacer a todos judíos y cristianos, sino que era esto algo distinto. Que no había que hacerse judío, que tenían que predicarle a estos pecadores, perdidos. Y entonces ellos no hablaron la palabra en ningún momento hasta llegar a Antioquía, solo a judíos. Segundo principio. Primero dijimos, el Señor edifica su iglesia tornando el dolor en oportunidad. En segundo lugar, el Señor edifica su iglesia rompiendo prejuicios humanos. ¿No es eso también algo que frena el avance de la obra de Dios? Cuando no es la palabra de Dios, sino que las propias ideas y los prejuicios van condicionando lo que hacemos o no hacemos.
Y acá el Señor va a romper con esto de una forma inesperada. El versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Bueno, ya hablamos de Chipre. Chipre era una isla ahí en el mar Mediterráneo, cerquita. Y Cirene era otra isla que estaba más lejos, al frente de el norte de África. Al frente de la costa del norte de África, ahí estaba esta pequeña islita llamada Cirene. Menciona de dónde venían estos hombres, tal vez para darnos a entender que esta gente probablemente no eran judíos étnicos. Ellos habían hecho judíos en algún momento, pero ellos venían de un trasfondo gentil. Y son estos hombres los que van a cambiar todo el paradigma. Es interesante que no aparezcan los nombres de estas personas. Quisiéramos conocerlos. Lo que pasó fue muy importante. Lo que ellos decidieron cambió el rumbo de la historia del cristianismo. Pero Lucas no nos da los nombres. Y yo creo que él sabía los nombres y no nos dio los nombres. No nos dio los nombres porque Lucas no quiere que distraigas tu atención. Esto que está pasando es Dios edificando su iglesia. Y Dios va a usar personas para eso, pero esas personas no son el centro de atención. Son personas sin nombre, que van a tener lugares críticos para que la obra del Señor pueda romper esas barreras y pueda avanzar y se establezcan iglesias sanas, que se multipliquen. Y acá están unos hombres. Y es todo lo que tenés que saber, nada más. Unos hombres. Ellos entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos. La expresión los griegos acá es el término para hablar de todos los que fueron invadidos por la cultura griega. Ustedes saben que cuando Grecia se extendió por el mundo, la cultura griega impregnó todas las sociedades. Muy poquitos pueblos lograron resistir esa influencia. Israel fue uno de los pocos. Y lucharon con capa y espada para que Israel no se vuelva griega. Los griegos, si fuese a hacer por ellos, iban a tornar el templo de Jerusalén en un templo más pagano. Iba a ser igual que todos los demás templos griegos, porque eso es lo que hacían los griegos. Se metían en las culturas y transformaban esas culturas y las volvían griegas. El idioma griego se había desparramado por todo el mundo. Así que esta palabra es una palabra bien amplia para hablar de muchos pueblos, pero que están todos en esa categoría, impregnados por esta cultura griega pagana. Los judíos tenían guardado en su mente muchos recuerdos y resentimiento contra los griegos. Decir acá que hablaron a los griegos, tendrías que leerlo, ¿no es cierto?, con esa carga de esos prejuicios que tenían ellos en su mente. Le hablaron a los griegos. Muchas veces, te digo, nosotros creemos poder imaginar y dirigir los planes de Dios mejor de lo que Él lo haría. Y Dios nos confronta y nos cambia nuestros planes, ¿no? Y tiene que romper nuestros prejuicios porque Él va a hacer su obra. Y el plan de Dios era salvar a estos pueblos paganos. Y gloria a Dios porque estos griegos fueron evangelizados. Porque aún el mismo Lucas era un griego de Antioquía, que probablemente en esta primera etapa, en algún momento, fue que él entendió el evangelio. ¿Se acuerdan quién era Lucas? Bueno, él es el autor de esto que estamos leyendo acá, ¿sí? Hechos lo escribió Lucas. Lucas era un médico. ¿Te podés imaginar la situación? Lucas estaba ejerciendo la medicina y un día va a visitar a un paciente. Y mientras está compartiendo, este paciente le empieza a hablar del Salvador, del Mesías. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Estos hombres no es que predicaron, estos hablaron. En las conversaciones del día a día hablaban con los médicos, hablaban con
con los soldados, hablaban con el que estaba en el mercado, con todos hablaban. Y un día sí llegó el evangelio hasta este médico que lo entendió y él era parte de ese mundo pagano, un idólatra. Pero la razón es que un hombre que entendió su llamado, que venció esos prejuicios, que dio el paso de fe, que habló la palabra del evangelio a un total desconocido, perdido en el pecado, es que ahora nosotros tenemos el libro de los Hechos. Es que Dios usa esto, ¿no? Y estas personas, entonces, fueron a Antioquía y estos varones, los cuales dice, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Y esta es la expresión hablaron, ¿no es cierto? En las conversaciones del día a día. Qué importante es que una iglesia esté afirmada sobre esta convicción. Es la responsabilidad de cada creyente vivir el evangelio y llevar el evangelio a donde el Señor le pone. Sea en el consultorio médico, en el lugar del trabajo o donde estés. Así fue que la iglesia creció. La iglesia no creció en base a grandes eventos, a movimientos sociales. La iglesia no arrancó diciendo, miren, vamos a alimentar a todos los pobres para que entonces la gente vea que nosotros les amamos y entonces podamos hacer algo por ellos. No, lo que hizo la iglesia fue vivir la vida de creyentes en medio de la sociedad, hablando el evangelio constantemente y las personas viéndolo reflejado en ellos eran transformados, convertidos al evangelio. Ese es el método de Dios. Esto es lo que vemos reflejado en la iglesia en Antioquía. Ellos hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y ahora sí, esa palabra anunciar el evangelio tiene un tono más oficial. ¿Sí? Ellos evangelizaron. O sea, hay un contenido específico que ellos están dando. No es que solamente esa frase, ¿no es cierto?, que viene de un sacerdote católico, San Francisco de Asís, que decía, predique el evangelio y cuando sea necesario usa palabras. Esa frase no es verdad, porque no se puede predicar el evangelio sin palabras. El evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas que deben ser proclamadas. Mi vida no es suficiente. Nadie se va a convertir viendo a una persona portarse bien. Lo que necesitamos es abrir nuestra boca, hablar. Y hablar no cualquier cosa, hablar el contenido del evangelio. Y acá habla de nosotros, ellos le hablaron todo ese contenido. Justamente, mira, dice, anunciaron el evangelio del Señor Jesús. La construcción griega muestra, anunciaron el evangelio es una sola palabra, es evangelizaron al Señor Jesús. Al Señor Jesús no es que ellos le estaban hablando a Jesús, sino que él era el contenido de lo que estaban evangelizando. Eso era lo que salía de sus bocas. De eso hablaban constantemente. Ellos predicaban a Jesús. Es lo que dice 1 Corintios 2:2 también, cuando Pablo habla de cuando él llegó a Corinto, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hoy la iglesia se avergüenza de Jesús. Y entonces trata de crear términos intermedios o ambientes donde la gente puede venir y estar en un ambiente cristiano sin la incomodidad de escuchar hablar de Jesús, Jesús, Jesús todo el tiempo, ¿no? No es lo que hicieron los primeros creyentes. No solamente no dejaron de hablar de Jesús, hablaron solo de eso. Ellos predicaban a Jesús, no tenían otra cosa que ofrecer. Entonces, el Señor edifica su iglesia tornando el dolor en oportunidad, rompiendo los prejuicios humanos. En tercer lugar, produciendo salvación auténtica. Produciendo salvación auténtica. Así Dios edifica su iglesia. Mirá el versículo 21. Cuando tenés creyentes que están viviendo el evangelio, hablando del evangelio en sus conversaciones cotidianas, ¿qué podés esperar que suceda? Acá está, mirá el resultado. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hoy la iglesia ha dado vuelta al principio. La iglesia está tan
sedienta, tan deseosa de llenar sus salones de personas, que lo que hacen es diluir el evangelio para no espantarlos, cambiar nuestra forma de vida para que no se sientan incómodos. Y lo que está pasando acá es totalmente lo opuesto. Tenés gente que está predicando el evangelio y entonces la mano del Señor estaba con ellos. Esta es la clave. Esa expresión es el corazón de toda esta historia. Lo que pasó ahí en Antioquía no es una cuestión de estrategia, de métodos, de capacidad. Tiene que ver con el poder de Dios. Porque de otra manera nadie se puede salvar. Una iglesia verdadera es solamente el resultado de la gracia de Dios obrando en personas que le trae a la vida de la iglesia y les salva verdaderamente. Vos no podés convencer a alguien con argumentos de que se haga cristiano. No podés cambiar su vida. Solamente vas a poder pintar sepulcros, pero no podés limpiar la parte interna del corazón. Y por eso es Dios el que lo tiene que hacer. Y acá ves una iglesia fiel y entonces a Dios obrando. ¿Y cómo obra Dios? Pone su mano. Esta expresión que Dios pone la mano es muy común en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, hay varios pasajes, pero yo me anoté cuando Esdras viaja a Jerusalén con un grupo para ser parte de la restauración de la nación de Israel. Dice ahí, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes, quinto, llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Esdras llegó porque estaba con él la buena mano de Dios. ¿Qué significa que estaba la mano de Dios? Lo que significa es que en el camino nadie le asaltó y le robaron todo y los mataron. Lo cual podría haber pasado. Y es más, el rey le ofreció a Esdras si quería llevar su ejército, pero Esdras había dicho, ¿cómo le iba a pedir el ejército si yo le dije que Dios me estaba enviando? Si yo le pido el ejército, entonces, ¿dónde está tu Dios? Va a pensar. Entonces, Esdras rehusó ser protegido. Y fue caminando por el medio del desierto lleno de posesiones, de materiales y riquezas que se iban a usar. No iba a ser protegido. Y la mano del Señor le guardó. La mano del Señor estuvo con él. La buena mano del Señor significa eso. Significa protección, significa aprobación, significa bendición. En este caso, la buena mano del Señor significa fruto. Significa gente que se convierte. La iglesia va creciendo. ¿Y en eso qué ves? La buena mano del Señor, y solo eso. No es estrategia, es Dios que está obrando. Así que hay una sola cosa que nos tiene que preocupar cuando hacemos la obra del Señor, ¿no? Es que el Señor esté con nosotros. Que honremos al Señor, que obedezcamos al Señor y dejemos que su mano puesta sobre nosotros traiga el fruto que Él quiere dar. Y entonces este es el fruto. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta lista de principios nunca los encontrarías en un libro, en una librería donde dice cómo hacer crecer tu iglesia en 40 días. No. Pero ese 40 días, ¿no es cierto?, se había puesto tan de moda hace un tiempo, ¿no? En 40 días se logra todo. Y acá está el método. Haces estas cosas y todo se resuelve. Bueno, esto nunca lo encontrarías, ¿no?, en esos libros. Pero acá está el fruto es crecimiento. ¿Y qué otra cosa podríamos esperar? Si el Evangelio es poder de Dios para salvación, si somos fieles en predicar el Evangelio, no nos sorprende ver que Dios haga una obra, que personas se conviertan y que no sean pocos, que sean muchos y que la obra se desparrame por otros lugares. Y eso es lo que está pasando acá. Si vos lees el libro de los Hechos, es un patrón. Esos primeros años estuvieron marcados por un crecimiento exponencial de la iglesia. Asombroso, tremendo. No sé si tenemos tiempo, le voy a solo señalar algunos puntos. Ahí en Hechos 2:41 se convirtieron como 3.000 personas. En Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos.
Todos los días gente se sumaba. En Hechos 4:4 dice que se convirtieron 5.000. En un solo, de 2 capítulos más adelante ya tenés 5.000 más. En Hechos 5:14 dice que los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como mujeres, se multiplicaban. El capítulo 6, versículo 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En el capítulo 9, versículo 31, se acrecentaban las iglesias fortalecidos por el Espíritu Santo. En Hechos 16:5, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, cada día hay nuevas iglesias que se fundan. No es solamente cada día hay gente que se suma a la iglesia, todos los días hay iglesias nuevas que se fundan. Esos primeros años fueron asombrosos, el crecimiento fue tremendo. No, esto no quiere decir que en toda la historia de la iglesia Dios va a hacer lo que pasó en ese momento. Ese fue un momento único y irrepetible. Pero el principio se mantiene. El crecimiento de la iglesia no está basado en la astucia de sus líderes. Es la mano del Señor que con poder obra y trae crecimiento. Gloria a Dios por eso. Y esta gente que se sumó a la iglesia no solo empezó a asistir a los grupos. Esta gente, dos cosas se dice, creyeron y se convirtieron. En realidad en el original, las dos cosas están unidas en un solo concepto, lo podríamos traducir así. Y gran número, creyendo, se convirtió al Señor. O sea, se convirtió es lo que quiere señalar y creyendo muestra el camino, cómo llegaron hasta ese punto. ¿Qué significa que se convirtieron? La palabra convertir tiene el sentido de transformación, de cambio, ¿no? Se convirtieron. Es que el evangelio que estas personas predicaban no era un evangelio que le decía a todos, mira, yo lo único que quiero es que recibas a Jesús como tu Salvador, pero no tenés que cambiar nada. No te preocupes. Solo Jesús quiere que vayas al cielo con Él. Estos primeros cristianos no predicaron de esa manera. Es evidente. ¿Por qué? Porque la gente no hizo una oración y después no los encontraban más por ningún lado. Esta gente se convirtió, creyeron y ahora sus vidas se transformaron completamente. El evangelio evidentemente que ellos predicaron era arrepiéntanse y crean. El evangelio que ellos predicaban mostraba la condición perdida del hombre y decía, de todo esto que ustedes viven, de eso Dios lo quiere rescatar. Obvio que tu vida va a cambiar, Dios te va a sacar de ese mundo, te va a trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese es el llamado del Señor. Y una vida para siempre con Él. Y esa predicación trajo este fruto, conversiones. En Hechos capítulo 26, versículo 18, cuando Pablo narra su encomendación del Señor al ministerio, él dice que el Señor le envió con estas palabras, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Estas son las directivas de un misionero. Vos fuiste enviado para que la gente se convierta, no para que la gente asista a una reunión, o tenga su nombre en una lista, o participe de las actividades, o sirva en un ministerio, sino para que se conviertan. Esto es lo que pasó en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 1:9. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tesalónica es un ejemplo, así se ve una iglesia que Dios está edificando, se convierten, abandonan la idolatría y ahora sus vidas están consagradas al servicio a Dios. Eso es lo que la iglesia verdadera está reflejando. Entonces, el Señor edifica su iglesia, ¿de qué manera? Produciendo salvación auténtica. Esto es salvación auténtica. Hay falsas expresiones de falsas salvaciones, ¿no? Una salvación auténtica está marcada por estas características. En cuarto lugar, el Señor edifica su iglesia usando a los hombres adecuados.
el Señor edifica su iglesia usando a los hombres adecuados. Mirá el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. La expresión está dada de tal forma que indica que hubo una conmoción, hubo tal vez una sorpresa o tal vez hasta un temor. La noticia llegó hasta allá. ¿Y qué problema hay con lo que pasó? Bueno, parte del problema es este. Jerusalén es la iglesia madre de todas las iglesias. Ahí empezó todo. En Jerusalén están los apóstoles. En Jerusalén están los ancianos que en esa iglesia se habían nombrado para dirigir la iglesia. Hay hombres y mujeres maduros. La iglesia está funcionando ahí y es vista como la iglesia madre. Pero los que están haciendo la obra allá en Antioquía no fueron enviados para esa tarea. Y están haciendo algo nuevo. Algo que se sabía en principio, pero no se practicaba en hechos. Que los gentiles estén siendo evangelizados y sean traídos a la vida de la iglesia. Así que esta gente que no fue ordenada al ministerio está allá y está pasando una revolución. Escucharon y entonces enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Estos hombres muestran la sabiduría de Dios al planear este liderazgo colectivo. Porque estos hombres son muy sabios, muy prudentes. Elegir a Bernabé no fue casualidad. No es que ellos dijeron, bueno, a ver, ¿quién quiere ir? ¿Algún voluntario? Vaya. No fue votación, no fue voluntario. En consenso, todos estuvieron de acuerdo. El hombre para esta tarea es Bernabé. No hay duda. ¿Por qué Bernabé era el hombre para la tarea? Esta expresión que enviaron a Bernabé muestra que Bernabé estaba ahí en Jerusalén, sirviendo en la iglesia, integrado a la vida de la iglesia, y lo sacaron, se enviaron, ¿no es cierto? Lo sacaron y lo empujaron para que vaya. Lo enviaron. ¿Por qué a Bernabé? Bueno, si miramos, hay varios pasajes que nos hablan de un poquito de la historia de Bernabé. Repasémosla. Ahí en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, se nos cuenta que los apóstoles le habían puesto este sobrenombre, Bernabé, que significa hijo de consolación. La vida de Bernabé mostraba el perfil de un hombre sensible que es capaz de discernir lo que hay que decir en el momento que hay que decirlo para que la persona que está escuchando sea alentada y movida a obedecer lo que Dios le está mandando. Él es un consolador, es un exhortador, Bernabé. No mandaron al orador, mandaron al exhortador. Mandaron al hombre que va a tener esa capacidad. Además, este hombre es un hombre con mucha confianza en Jerusalén. Porque ahí mismo, en ese pasaje que mencioné de Hechos 4, menciona que Bernabé tenía una propiedad, la vendieron y dio todo el dinero a la obra del Señor. Y no lo hizo para ser visto por todos, sino porque él tenía un compromiso con la obra del Señor. Él amaba a las personas. Él amaba tanto que no le importaba perder sus cosas personales para servir. Este no era un hombre avaro viviendo para sí mismo. Era un hombre consagrado, fiel. Entonces, Bernabé es la persona para ir para allá. Imagínense si hubiesen mandado un hombre que conocía la ley del Antiguo Testamento y era celoso por la obediencia a Dios y llegaba ahí y veía un montón de paganos todavía vestidos como antes se vestían en ese contexto, todavía pareciéndose paganos. Y los veía todos ahí y veía que ninguno se había circuncidado y que no estaban obedeciendo a la ley. Ahí iba a bajar, ¿no es cierto?, la línea y iba a empezar a echar personas, pero no fue lo que pasó con Bernabé. Bernabé era el hombre adecuado para la tarea. En el versículo 23 nos va a mostrar que lo fue cuando dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, y ahí se está refiriendo, vio la gente convertida. Vio la gracia de Dios significa, vio cómo Dios le dio la gracia de la salvación a estas personas. Y la edificación de esta iglesia, ¿qué hizo? Se regocijó.
¿Y no es eso lo que estamos haciendo esta mañana? Se habló de la palabra gracia en los testimonios y lo que estamos haciendo es gozándonos en un Dios que salva. Pero no solamente se regocijó, sino que ahora lo mandaron con una misión a él acá. Él tiene que ayudar, él tiene que guiar a estas personas. Y te pregunto, ¿qué harías vos con un montón de gente entusiasmada? Gente que se está sumando a la iglesia, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu primer discurso para ellos? ¿Dónde arrancás? Mirá dónde arrancó Bernabé. ¿De qué les habló? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él lo que hizo fue lo que sabía hacer, exhortar. Que exhortar no es retar, pero exhortar es a veces corregir, alentar, instruir y motivar a la persona a obedecer. Y lo que hizo fue hacerles un llamado. Hermanos, si ustedes realmente han conocido a Cristo, ahora tienen que caminar esta vida de fidelidad a Cristo. Tienen que abrazarse a Él con todas sus fuerzas, porque las cosas se van a poner difíciles. Desde el primer momento, Bernabé les da a entender que no va a ser fácil, porque esta expresión que permaneciesen fieles al Señor muestra esto, eso se tienen que mantener. Y lo que queremos no son profesiones solamente de personas que por moverles emotivamente van a responder a algo que nosotros vamos a guiarles, sino lo que queremos son personas que amen al Señor y que vivan un compromiso con el Señor que les ayude a permanecer en todo lo que van a enfrentar en su vida cristiana, honrando al Señor, sujetos a su palabra. Permaneciesen. Ahí en Hechos hay varios pasajes donde aparece este concepto. El que les he repetido muchas veces es el último, cuando Pablo está volviendo con Bernabé después del primer viaje misionero y pasan por todas las iglesias diciéndoles, manténganse fieles, ahí viene la persecución, no se asusten, no abandonen, no renuncien, vivan para Cristo hasta el final. Y esto es lo que Bernabé está haciendo acá también. Y el versículo 24 dice, ¿por qué es que Bernabé se alegró tanto? ¿Por qué es que Bernabé se dedicó y se enfocó en esta exhortación? Es porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. No fue casualidad que los apóstoles lo eligieran. Estas tres cualidades son las cualidades de todo hombre que pretende ser útil en la obra del Señor. Y la obra del Señor necesita a la persona adecuada para la tarea adecuada. Otra persona hubiese hecho un gran desastre ahí en Antioquía, pero como estuvo esta persona, ahora la obra va a crecer. ¿Y quién era esta persona? Era un hombre bueno. Esta es una expresión muy, muy amplia, ¿no es cierto? Que habla, él era amable, habla de la benevolencia, un corazón abierto, sensible. Era una persona con la que te sentías a gusto, era una persona accesible, era una persona comprensiva, era una persona que podía acompañar, era un hombre bueno y era el que se necesitaba. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, todo esto estaban en él, obrando, era claro. Él fue equipado para esta tarea, el Señor lo llamó a esta tarea, el Espíritu está obrando en él. Y era un hombre lleno de fe, confiado en las Escrituras, dispuesto a mantenerse fiel aunque las cosas se pongan difíciles. Esos son los hombres que se necesitan en la obra. Esto es, no hay que complicarlo mucho, ¿no? Cuando pensamos cómo es que la obra va a avanzar, cómo se va a reproducir las iglesias, cómo vamos a fundar iglesias sanas, no hay que complicarlo mucho. Necesitamos los hombres adecuados para la tarea adecuada y que ellos puedan ir y hacer la obra que hay que hacer y ser los hombres que el Señor use de esa manera. Bueno, cuarto lugar, entonces dijimos su iglesia, el Señor edifica su iglesia usando a los hombres adecuados. Quinto lugar, y acá termina, el último,
El Señor edifica su iglesia formando equipos efectivos. El Señor edifica su iglesia formando equipos efectivos. Esto es algo muy precioso, el versículo 25-26. Bernabé está ahí en la cresta de la ola. Él es el encomendado apostólico y él tiene las riendas de este lugar, ¿no? Y todos lo miran a él y él está siendo usado por Dios, todo está creciendo. ¿Cómo te imaginarías estar al frente de la iglesia con mayor crecimiento en el mundo, que va a convertirse en una iglesia de un impacto tremendo? Esta es mi oportunidad. Y vos ves en Bernabé algo que no esperarías en un mundo egocéntrico, lleno de líderes que usan las iglesias solamente para exaltar su propia persona. Que esa es su única intención al intentar hacer crecer la iglesia. Por eso están tan afanados por ver números y gente que venga y venga y venga. Porque solamente están pensando en ellos mismos. Se están alimentando de este rebaño. Pero cuando el Señor edifica la iglesia, vos ves hombres como Bernabé, que se dan cuenta que la obra no la puede hacer un hombre solo. Que él no es la estrella del show. Que todos van a alabarlo y buscarlo y él va a lograr todo. Él no es eso. Así que Bernabé va a ir a buscar a otro hombre. Un hombre que tiene más calificaciones que él, tiene dones distintos a los de él y que pronto va a escalar para volverse en la figura más conocida. Y Bernabé va a pasar a un segundo plano. ¿Y por qué va Bernabé a buscarlo? Porque él está preocupado en la obra del Señor. Y él entiende que en el diseño de Dios la obra del Señor se hace en equipo, en todos los niveles, pero principalmente en los más altos niveles. El liderazgo de la iglesia tiene que ser un liderazgo colectivo, con varios hombres calificados, cada uno con dones distintos, todos sumándolos para que la obra del Señor sea beneficiada. Y no tiene que haber una competencia, una lucha de poder dentro de la iglesia donde todos están tratando de ser la estrella del show. Y eso es lo que vemos en Bernabé. Él dice después, fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Saulo, ¿se acuerdan que se había convertido rumbo a Damasco cuando iba a perseguir a la iglesia? Y su conversión fue radical. Poco tiempo después, Bernabé lo agarró a Saulo y lo llevó a Jerusalén para presentárselo a los apóstoles. Cuando estaba ahí, los creyentes se incomodaron. Este hombre es el que antes perseguía. ¿Cómo sabemos que no está diciendo la verdad? Puede ser un infiltrado. Él va a conocer todo lo que pasa acá adentro y después vamos todos en cana. Todos presos vamos a ir. Y dudaban, no confiaban en Pablo. Bernabé estaba ahí respaldando todo esto en esa primera etapa, pero la cosa se puso muy seria cuando Pablo empezó a predicar. Y le empezó a tratar de predicar a los gentiles. Y se enojaron y lo querían matar. Entonces los ancianos de la iglesia, de nuevo, los apóstoles y los ancianos, se juntaron y dijeron, ¿qué hacemos con Pablo? Él es un hermano, no tenemos duda, pero no se puede quedar acá. Mandémoslo de vuelta a Tarso. Lo mandaron a Tarso, a Pablo, para que no esté en el centro del conflicto, ¿no? En el medio del ojo de la tormenta. Así que lo mandan a Pablo para allá. Estos años que tenemos acá se conocen como los años de silencio, porque no sabemos lo que pasó con Pablo, al menos no lo sabemos directamente. Pero pasaron 10 años aproximadamente desde que Pablo se convirtió hasta que se fue con Bernabé a ser parte de la iglesia en Antioquía. Son 10 años que pasaron. En esos años, Pablo tuvo tiempos a solas, donde estuvo en el desierto de Arabia, menciona él, y tuvo tiempos de ministerio. Ahí en 2 Corintios, Pablo habla de la persecución que él sufrió, y por lo que él cuenta, nunca pasó. En el libro de los Hechos, lo que él dice no se registró. Entonces lo suponemos que esto pasó en esos años de silencio. O sea, si armamos el cuadro, fue algo así. Pablo fue a Tarso, tuvo tiempos donde su vida espiritual se afirmó, sus convicciones teológicas se aclararon, y después empezó a predicar. No lo podían tener a Pablo callado mucho tiempo. Él empieza a predicar y las cosas se vuelven difíciles y empieza la persecución.
Tanto es la persecución que cuando lees vos acá dice, fue a Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. O sea, no es que Bernabé llegó, lo agarró a Pablo y se lo llevó. No, lo halló. O sea, lo halló significa que lo buscó. Llegó a Tarso y donde está Pablo y no lo encuentra. Y tiene que rastrearlo y perseguirlo por todos lados hasta que al fin da con Pablo. Y uno piensa, bueno, tal vez Pablo estaba en un circuito evangelístico o tal vez Pablo estaba sufriendo esta persecución y al final, después de bastante trabajo, Bernabé lo encuentra a Pablo. Lo encuentra en una situación difícil. Y te imaginas cómo habrá sido esa conversación. Pablo, el Señor te llamó para que fueses el apóstol a los gentiles. El Señor te equipó para que seas un instrumento útil en sus manos. Pablo, allá en Antioquía está pasando algo asombroso. La mano del Señor está ahí, la iglesia está creciendo. La obra del Señor está avanzando en formas impensables. Pablo, vení conmigo. Hay mucho trabajo para hacer. Hay que afirmar obreros ahí. Todos son inmaduros, todavía no lo puedo poner de ancianos. Pablo, venite vos y ayúdame. Acompáñame a sostener esta obra. Hay que formar gente, hay que enseñar la palabra, hay que protegerla de los falsos maestros, hay una iglesia que edificar, hay un mundo que conquistar. Pablo, venite conmigo. Y Pablo escucha, resuena en su mente las palabras del Señor, no sabe todo lo que Dios va a hacer, pero conoce a Bernabé suficiente. Bernabé fue clave en otros momentos para él, así que él confía en Bernabé y dice, vamos. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Qué equipo que se armó, ¿no? Pablo y Bernabé, ahora juntos. Arranca la historia, si vos empezás a leer desde acá, cada vez que se va a hablar del equipo, se va a hablar de Bernabé y Pablo. Hasta el capítulo 13, donde se revierte eso y se habla de Pablo y Bernabé. No se hace un gran escándalo con esto, pero vos notás que hubo una transición. Aún el gran apóstol Pablo necesitó un tiempo de transición donde él estuvo al lado de otro hombre, aprendiendo, absorbiendo, afirmando. Y hubo un tiempo donde los propósitos de Dios, las cualidades de cada uno, llevaron a Pablo a otra función. Y ahora él es el líder del equipo. Y así es como Dios va obrando en estos equipos, ¿no? Y ahí va el equipo misioneros. Son dos hombres que llegan a la iglesia de Antioquía y versículo 26. ¿A qué se van a dedicar? Hay tanto para hacer. Te digo, una iglesia de 100 personas puede matar a un hombre, haciéndolo correr por todos los rincones, ¿no es cierto? Y desgastándolo hasta el final. Si es que no aprende a trabajar en equipo. Una iglesia de cientos o miles de personas, ¿cómo la manejan? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son las prioridades? Y fíjense que Pablo no llega y Bernabé allá y dicen, bueno, hay que organizar esta iglesia, así que vamos a armar la agenda y empiezan, ¿no es cierto?, con los eventos, las actividades hay que seguir, tiene que la obra avanzar, así que vamos a nombrar a estas personas, los directores de luces, de cámaras, vamos a nombrar y arman toda una infraestructura enorme. No. El ministerio de Pablo y Bernabé fue muy simple, lo describe acá en el versículo 26. Claro que la iglesia incluye muchas cosas, pero la esencia de la iglesia es esta. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. En primer lugar, la iglesia se congrega. Esto es básico. Esto es la esencia de la iglesia. Esto es el epicentro de toda la vida de la iglesia. La iglesia junta. La iglesia no tiene que estar separada. La iglesia no es la ciudad junta, es la iglesia junta. Son los salvos que se reúnen para obedecer las ordenanzas, sujetos al liderazgo espiritual que Dios colocó, para ser instruidos en la palabra y ser dirigidos a una vida de fruto, usando los dones. La iglesia se reúne. Ese es el primer paso. Y ellos se reunieron con la iglesia todo un año. ¿Y qué hicieron? Enseñaron a mucha gente.
esto es lo que hay que hacer. Esto hace a una iglesia sana. Esto es lo que necesita cualquier iglesia en cualquier lugar. Y si ellos no tienen tiempo de hacer nada más, esto es lo que no pueden abandonar. Así que ahí ellos se propusieron hacer una sola cosa. Vamos a enseñar. Y esta iglesia va a recibir el fruto de eso. Si nosotros pensamos en la vida de nuestra iglesia, tenemos que decir, es la gracia del Señor. El Señor edificó esta iglesia. Podemos pensar en cada uno de estos puntos, ¿no es cierto? Cómo Dios rompe los esquemas y cambia los moldes y hace lo que Él quiere y usa personas y arma equipos. Pero acá hay otro elemento clave. Si vos querés entender algo de lo que Dios está haciendo acá, tenés que entender este principio. La enseñanza es nuestra pasión. Es nuestro compromiso. Es a lo que nos dedicamos. No nos preocupa nada más. Todos nuestros cultos están armados para hacer de la enseñanza el centro. Y todo lo que hacemos es solamente darnos la oportunidad para seguir enseñando en diferentes contextos. La enseñanza es lo que va a dar crecimiento a esta iglesia. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Nada más. Ese ministerio de enseñanza trajo fruto. Y dice, y enseñaron a mucha gente. La iglesia siguió creciendo. No solamente la iglesia siguió creciendo, la iglesia se siguió afirmando, porque vos llegás al capítulo 13 y vos lees en el versículo 1 de la iglesia en Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿De dónde salieron estos? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Saulo. Ahora se multiplicó el equipo. Ahora tenés estos 5 líderes de la iglesia. ¿Y de dónde salieron? De ese ministerio fiel de enseñanza, que fue afirmando la iglesia, creando modelos, pudiendo hacer lo que Pablo después le va a hacer a Timoteo, transferir el tesoro de una mano a otra. Y en poquito tiempo esta iglesia empieza a afirmarse. Claro, vos sabés cómo va a seguir la historia después Pablo. De esos 5, el Espíritu Santo saca 2. ¿Se nos viene abajo la iglesia? No. Porque la iglesia ha sido asentada firmemente. La iglesia tiene esta dinámica, están los elementos necesarios. Va a haber mucho más que se van a ir formando en el proceso. Se lleva a Pablo y a Bernabé. Y la iglesia de Antioquía no muere. Sigue adelante. Pablo y Bernabé no se olvidan de la iglesia de Antioquía. Vienen constantemente, hasta sienten responsabilidad por Antioquía. Y entre paréntesis, espero que los hombres que se van no solamente piensen en nuestra iglesia como un referente, son responsables por lo que pase con San Justo en el resto de la historia de esta iglesia, aunque estén en el otro lado del mundo. Porque el Señor usó este lugar para arraigar a Pablo en un lugar del cual él se va a sentir parte toda su vida. Y él va a venir a rendir cuenta y a sostener la iglesia, a defender la iglesia. Y la iglesia siguió adelante. Este es el fruto que el Señor dio. Y termina la última expresión. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los que inventaron este nombre no fueron ellos. Y dijeron, a ver, vamos a hacer un concurso, ¿cuál es el nombre que nos vamos a poner? No. La gente de afuera es la que dijo, ahí están, mirá, los cristianos. Y ellos dijeron, sí, cristianos. Y con mucho honor cristianos. Y la gente de afuera empezó a decir, nosotros odiamos a los cristianos y vamos a matar a los cristianos. Y Pedro dice, ahí en su epístola, que por causa del nombre del Señor, ellos fueron, de este nombre de cristianos, ellos fueron perseguidos. Ahí en 1 Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence si no glorifica a Dios. Este título de cristiano de acá en Antioquía empezó a desparramarse por todo el imperio y tenía una connotación negativa en aquel tiempo. A los cristianos los odiamos y los matamos. Y Pedro dice, si alguno padece porque es cristiano, no se avergüence. Y hoy nosotros llevamos un título que solemos tomarlo muy a la ligera cuando decimos soy un cristiano.
Pero gente en la historia dio su vida por este título. Gente en su historia, en la historia de la iglesia, tuvo que proteger este nombre cuando estaba siendo usado para blasfemar, y ellos con mucho gozo y honra dieron su vida por identificarse con el Señor, con este nombre. Así que cada vez que te llamen cristiano a vos, o vos digas yo soy un cristiano, vos tenés que sentir el peso de esa historia, el peso de este nombre. Vos tenés que vivir como un cristiano y morir como un cristiano. En ese lugar fueron llamados cristianos por primera vez. Bueno, decíamos, la iglesia de Antioquía se volvió un ejemplo para todas las iglesias de todos los tiempos, especialmente las iglesias gentiles. Y yo quise recordar este episodio de la historia de la iglesia porque tenemos que refrescar esta imagen en nuestra mente, para que la iglesia de Antioquía siga siendo nuestro ejemplo. Y que el Señor en su gracia quiera hacer lo que Él hizo con Antioquía un día con la iglesia de San Justo. Y que en su gracia quiera darle el fruto que le dio a la iglesia de Antioquía. Y que permita que la iglesia de San Justo sea un lugar desde el cual la obra misionera pueda ser empujada y el evangelio pueda ser defendido. Pero solo va a pasar siguiendo estas pautas. Nunca debemos abandonarlas, ¿sí? Esta es la iglesia que el Señor edifica. Oramos. Padre, gracias por lo que has hecho en este lugar, por el poder evidente que has manifestado salvando y edificando esta iglesia. Juntos te alabamos esta mañana, reconocemos que es obra tuya, vemos también cómo has usado personas para esa tarea y, Señor, el fruto que has dado, tú lo has hecho para que tú seas glorificado y lo hacemos juntos y te rogamos, Señor, que tú guardes esta iglesia, que guardes nuestras vidas, que guardes el liderazgo, que sigas levantando, que donde hay uno puedan haber dos y donde hay dos pueda haber cinco y que el liderazgo pueda seguir ampliándose con estos compromisos, que la iglesia pueda seguir viviendo esa dinámica de ser la iglesia y predicar el evangelio en donde están, que podamos ver tu mano sobre nuestra iglesia, es lo que anhelamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.